gran figura de la sociedad y la política, y yo diría que de la intelectualidad dominicana, el político Alburquerque, Ramón Alburquerque, una figura sumamente brillante, técnico en temas de minería, de electricidad y demás. Nos quedamos con las ganas de verlo a él dirigiendo una instancia a este gobierno del PRM, pero ese deseo no se le hizo a nadie posible porque por razones extrañas nunca ocurrió. Pero aquí les va la información. Se habla del panorama político de República Dominicana, que se encuentra en luto tras el fallecimiento del ingeniero, legislador y dirigente político Ramón Alburquerque Ramírez, a sus 76 años, que en este tiempo es juventud, porque ya la gente es muy longeva ya cuando se va. El expresidente del Senado murió el pasado viernes 29 de enero, esto desencadenado por una serie de actos solemnes en el colegio, en el Congreso Nacional, partidos políticos y otras instituciones del Estado para honrar su memoria y sus aportes a la democracia y a la legislación nacional. Circunstancias, señores, del deceso y antecedentes médicos de Alburquerque. Aprovecho aquí para ponerle un paréntesis y decir que la plataforma del Tanto TV tiene entrevistas muy profundas que Colombia Alcántara le realizó a Alburquerque, donde habla de su formación, cómo logra educarse internacionalmente, cómo ser políglota y demás. Pero aquí a lo que nos acontece. Ramón Alburquerque, señores, falleció mientras se encontraba ingresado en el Centro de Diagnóstico de Medicina Avanzada y Telemedicina, CEDIMAT. La causa de la muerte se produjo debido a complicaciones derivadas de un cáncer de hígado. Fue trasladado, hubo un traslado médico porque el exlegislador había estado recibiendo tratamiento médico en los Estados Unidos. Debido al deterioro de salud, fue trasladado y regresado a República Dominicana en un avión ambulancia el pasado 16 de enero para continuar sus cuidados en Santo Domingo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ustedes lo desahucian, o como se diga, de un centro médico en Estados Unidos, es porque ya no hay nada más que hacer. No hay nada que hacer. Él estaba en CEDIMAT para que termine su periplo por esta vida terrenal con cierto cuidado. Siempre es triste hablar de noticias como estas por figuras que son importantes y que de cierta forma forman parte de la sociedad nuestra, son gente que son noticias constantemente, y uno dice, wow, aunque tenga 76 años, nunca la gente se alegra de perder figuras importantes para una sociedad, especialmente gente tan brillante como Alburquerque. Mire qué pasa con esto. La confirmación familiar es la noticia que confirma su hija, Mónica Alburquerque Mora, a través de las redes sociales X, quien describió como un hombre de principios firmes, ideas visionarias y de espíritu inquebrantable. El itinerario de las honras fúnebres, aquí le va para la gente que está interesada, cómo ha ocurrido. Las ceremonias de despedida siguieron un protocolo de alto nivel, abarcando distintas facetas de su vida pública. La funeraria fueron actos iniciados el sábado en la mañana, con la exposición de sus restos en la Capilla Rosa de la Funeraria Memorial en la avenida 27 de febrero, luego en la Liga Municipal. Fue el domingo, el día de ayer, se realizó una misa en cuerpo presente en la Liga Municipal Dominicana, donde se resaltaron las cualidades como servidor público y demócrata. En el Congreso Nacional, el féretro fue trasladado al Salón de la Asamblea Nacional. Allí fue recibido bajo notas del himno nacional más bien, y cubierto con la bandera dominicana. Legisladores y personalidades como Milagros Ortiz Bosch, Ned Burnigal, Jesús Vázquez montaron guardia de honor. El Partido Revolucionario Moderno PRM allí se programó un tributo final en la Casa Nacional del partido, del cual fue miembro fundador. El legado legislativo y cargos políticos, con esta parte no va a apoyar Nelson Enrique Valdés Burgos. Bueno, durante el homenaje en el Senado, el actual presidente de la Cámara, Ricardo de los Santos, calificó el evento como la despedida de un grande. Alburquerque era su padre político, decía el presidente del Senado. Se destacaron obviamente sus principales contribuciones como senador por la provincia de Mar del Plata y también como presidente del Senado en su momento. Las leyes promulgadas gracias a Ramón Alburquerque fueron la Ley General de Telecomunicaciones, la ley que creó la Secretaría de Estado de la Cultura, la ley sobre los derechos de autor en la República Dominicana, la ley que regula el mercado de valores. Mira lo inteligente que era este hombre. La ley que designa el Aeropuerto Internacional de las Américas con el nombre del doctor José Francisco Peña Gómez.
la legislación para colocar símbolos patrios o héroes nacionales en los cuadernos escolares. Esto también lo hizo Ramón Alburquerque. Fue reconocido en su momento como el legislador que más se preocupó por la modernización técnica del Congreso Nacional. Además de su labor legislativa, ocupó posiciones como secretario técnico de la Presidencia, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y presidente de la Comisión Nacional de Energía, aquí en la República Dominicana. Algunas fuentes revelan una faceta también muy íntima y conmovedora sobre su infancia, narrada por el propio Alburquerque en una entrevista previa. Nació en los Haitises con una deformidad severa, carencia de huesos en el maxilar derecho, falta de músculos faciales y labio fisurado. A la edad de solamente 1 año y 7 meses fue llevado a Canadá por misioneros de la Iglesia del Nazareno. Allí vivió en un orfanato en Quebec y fue sometido a 14 cirugías reconstructivas. Debido a su crianza en el orfanato, aprendió a hablar francés e inglés antes que el idioma español. Retornó al país a los 8 años. Posteriormente aprendió español y alemán mientras estaba internado en un hospital de San Pedro de Macorís. Unas monjas en Canadá le inculcaron la lectura como mecanismo de defensa ante el acoso o el bullying que él vivía. Le aconsejaron ser el más estudioso para que nadie nunca se riera de él. Y lo cumplió. Consejo que siguió caminando 14 kilómetros diarios para ir a la escuela tras la muerte de su padre. En sus últimos años, Alburquerque mantuvo vigencia pública a través del programa radial Los Sabios de la Z, en la emisora Z101 aquí en la República Dominicana. En ese espacio utilizaba su formación como ingeniero químico e intelectual para explicar temas técnicos y complejos de manera pedagógica a la ciudadanía. También fue recordado por momentos controversiales que quedaron en el imaginario popular, como la famosa frase, entren todos y ya conocen el resto. Él no dijo eso, dijo entren todos. Entren todos. No, no dijo todos. Ah, bueno, eso fue lo que nos dijo. Entren todos. Y por ahí va la cosa. Mire, mis 2 centavitos de mi parte para pasar con los chicos. Nuestro país ha tenido figuras importantes. Una de esas figuras fue el doctor José Francisco Peña Gómez, también una persona con ciertas proclividades, con ciertas desventajas. La desventaja de Peña Gómez es que era, como dicen aquí, era prieto. Era de ascendencia haitiana y esa fue su desventaja. Pero a nivel de retórica, a nivel de discurso, a nivel de prosa, a nivel de liderazgo, cuando Peña Gómez, según nos cuenta y según hemos leído, llegaba al Internacional Socialista y iba a esos países de fuera a hablar en otros idiomas y empezaba a hablar, había que hacerle el saludo a Peña internacionalmente. Era la figura más reconocida de República Dominicana hacia el exterior, más que Balaguer y todo el mundo. Y uno de los grandes líderes mundiales era Peña Gómez. De la Internacional Socialista. Cuando tú buscabas líderes mundiales, Peña Gómez estaba en un lugar. ¿Te acuerdas de Helmut Kohl, canciller alemán? Sí. Uno de sus mejores amigos. Entonces, Willy Brandt. Eso fue Peña Gómez y no logró ser presidente de la República Dominicana. Alburquerque tiene una condición parecida. Políglota, yo digo que es superdotado. Hay una cuestión que tiene que ver con la gente que nacen con ciertas, un tema de desarrollo como el labio, eso se llama cleft palate, le dicen en inglés, gente que nace con deficiencias, pero que cerebralmente son más avanzados que cualquier ser humano. Es una cuestión de la formación que pasa ahí con gente que son autistas y los Moss tienen una cosa de Asperger's. Entonces, eso pasó con Alburquerque. Pero República Dominicana, escuchen qué paisito es este, Freddy. A la figura política más importante de su tiempo, Peña Gómez nunca pudo ser presidente. A la figura más de mayor nivel intelectual, en términos tan neurálgicos para nuestro país como la energía, nunca pudo ser parte. Diga usted de Punta Catalina, por ejemplo. Sí. O sea, la mayor aplicación que Alburquerque pudo hacer al país fue dirigir una instancia como esa y ver si finalmente alguien podía aportar para que el tema de la energía eléctrica se resolviese. Nunca pudo ser parte y tener control de eso. Esas son las injusticias de las cosas que pasan en nuestro país. Nicolás, Freddy. Sí, no, definitivamente esta fue una noticia que enluteció bastante a la República Dominicana. Estamos hablando de un líder bastante destacado, o sea, una persona que, bueno, va a ser recordada durante mucho tiempo. Su legado
yo diría. Y qué lamentable que siendo una persona con el cerebro tan amueblado, con tantas virtudes, en el gobierno no se le tomó en cuenta para un cargo en particular que pudiese, ¿verdad?, aportarle a la sociedad dominicana, aportarle a nuestro país, siendo una persona tan ilustre como lo fue Ramón Alburquerque. Pasa como pasa muchas veces en la vida. Dice un dicho, inclusive, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Quizás el PRM se ve frente a esta realidad, porque obviamente teniendo a este cerebro tan brillante en sus filas, y no lo tomaron en cuenta, no se les dio una posición preponderante que él pudiera. Yo sé que él estuvo durante mucho tiempo también aspirando a la presidencia, pero obviamente ya el presidente Abinader, desde que llegó ahí, debió tomarlo en cuenta. Y debió tomarlo en cuenta desde su primer mandato. Y no lo hizo ni siquiera para el segundo. O sea, ni siquiera ahora que ya está en su segundo mandato, que eso era algo que se esperaba. Todo el mundo estaba como, déjame ver en qué posición irán a poner a Ramón Alburquerque. Pero todos nos quedamos esperando. Yo diría que hasta él mismo. Y qué lamentable que lo hayamos perdido y no hayamos podido sacarle el provecho que necesitaba nuestro país, que está ávido, está necesitado nuestro país de gente y de cerebros así como ese. No lo tenemos y teníamos y no lo utilizamos. Permíteme, ahora hablando de cerebros, esto creo que es diferente porque son rangos diferentes. Alburquerque era un genio, un prolífico, como les dije, políglota y una persona sumamente intelectualmente bien formado también. Hay un caso que tal vez es un rango diferente, pero va como en la línea. ¿Cómo se llama el chico que anda por ahí? Darian, ¿qué se llama? Darian Vargas. Darian Vargas. Es una persona que tiene, entendemos nosotros, tiene que aportar. Creo que se le va a ofrecerle alguna cuestión como juventud, no sé qué. Hay gente que habla de él aspira a educación. Sí, entonces hay que ver los aportes, aunque él no es una figura política, hay que ver los aportes que gente que tiene cierta disposición, porque yo entiendo que ese muchacho tiene una capacidad y una forma y manera de ver las cosas que puede ser importante para aportar a la población. Sin embargo, hay gente aquí que descarta a los demás. En el caso del de la antigua orden, que una comunicadora lo calificó que no era bachiller. Que no era bachiller. Un delito grave. Ah, sí, es un delito grave. Entonces lo de Darian, que tiene una forma de comunicar bien estridente, pero que tiene al menos una forma de comunicar lo que él entiende que a nivel tecnológico se puede lograr con la juventud, puede ser un aporte. Ojalá que con Darian no pase lo que pasó con Alburquerque, gente que quiso aportar y nunca pudo expresarse a su máxima capacidad. Freddy Aguas Vivas. Bueno, yo tuve el honor de compartir, de ser amigo de Ramón Alburquerque. Muchas veces lo entrevisté cuando yo todavía estaba en mi programa, varios programas que he tenido en la Línea de Fuego. Siempre conté con Alburquerque para mis entrevistas porque era brillante. Tú cuando tenías la oportunidad, que lo hizo Colombia aquí, le sacó el jugo con informaciones tan importantísimas que ahora pueden quedar para la historia, ¿verdad? Se hace totalmente una semblanza muy certera sobre la vida de Alburquerque. Y entonces era brillante. Yo me oía los domingos Los Sabios en la Z y era un programa instructivo, pero profundísimo, bien de alto nivel. Y entonces uno aprendía grandes cosas ahí. Y, como les digo, era uno de los dominicanos que más sabía sobre la mayor cantidad de temas posibles. Cuando tú veías a Alburquerque, te daba una cátedra sobre el tema que tú quisieras, lo podías sorprender, porque el hombre tenía un acervo fuera de serie. Yo sé que su coeficiente intelectual estaba por encima de la media del pueblo dominicano. Y eso pues nos llena de satisfacción. Yo pude compartir con él muchas veces, tengo muchas entrevistas con él en su tiempo. Y entonces, bueno, darle honra, darle honor a su como merece, ¿verdad? Sacra sepultura, que Dios lo acoge en su seno.
Ahora bien, hay un tema que no se debe dejar pasar por alto. Y yo lo siento, pero es un tema que yo siento que la necesidad de que, por informaciones que domino, por informaciones que yo conozco, se fue muy injusto con Alburquerque desde el partido que él ayudó a fundar. Sí. Alburquerque se fajó a formar ese partido, él a la cabeza, al Partido Revolucionario Moderno. Y que no se mereciera un decreto es un hecho deslenable, que habla muy mal de la dirección de ese partido y del gobierno de ese partido. Yo respeto mucho a Luis Abinader, tengo consideración, tengo un alto criterio de él, pero la chismografía política pudo más que el homenaje que debió rendírsele a ese ser humano. Alburquerque murió esperando un decreto del gobierno y le dieron un decreto. Es verdad lo que dijo Luis, no, yo lo nombré y él no quiso. Le pusieron por debajo de Celso Marrancini. Le dan un decreto donde iba para una comisión de energía, cuando se merecía el Ministerio de Energía y Minas. Ese hombre es brillante en energía y es brillante en minas. Y tenía las condiciones para hacer un gran trabajo en cualquier lugar que se le pusiera. Pero se murió esperando un decreto porque sencillamente no se le complació. Y el día que se le iba a complacer, lo metieron por debajo de gente que él había estado criticando permanentemente. Porque uno de los más fervorosos críticos de Celso Marrancini fue Alburquerque, porque entendía que se estaban haciendo las cosas mal. Pero usted tiene Punta Catalina, usted tiene el Ministerio de Energía y Minas, usted tiene el Consejo Dominicano de Empresas Eléctricas Estatales, la sede. Había una serie de posibilidades y sin embargo se dijo, no, mira, ahora cuando se unan tales ministerios, se entretuvo. ¿Qué hizo Alburquerque un poquito para sobrevivir? Aceptó ser consultor del gobierno en los temas que tienen que ver con el contrato que firmamos con Guyana, y en ese contrato estaba establecido la construcción de una refinería. Y entonces lo pusieron, no, que cuando vayamos a construir la refinería, que tú vas a estar a cargo de todo esto. Y entonces le dieron una consultoría, un tente ahí, un bobo, para que las cosas pasaran sin pena ni gloria. Y yo digo eso, se fue injusto con Ramón Alburquerque, un hombre que el país debió haberle sacado mejor provecho desde una posición pública que hubiese sido transparente y hubiese sido sumamente eficiente. Pero a Dios que reparta suerte. Esto es la política dominicana, la política vernácula. Nelson Sí, Enrique. pero eso demuestra, perdóname que te interrumpa ahí, Nelson, eso demuestra lo malagradecido que es el PRM. Porque lo hemos visto esto inclusive hasta con otras personas, pero una persona de la magnitud de Ramón Alburquerque, alguien que fundó ese partido, pero que sobre todo fue una mente brillante, porque si no contara con la capacidad, yo te dijera, bueno, es que hay que ver, pero es que no, es que quien pierde es el país al no tener en las filas del gobierno a un cerebro como esta persona, como Ramón Alburquerque. Es el país el que pierde. Nicolás, la ingratitud es tan antigua como la existencia del ser humano. Recuerda a Adán y Eva. Ahí parte la ingratitud. Sí. Quiero dedicar estas palabras a la familia de Ramón. Y este es mi poema a la familia de Ramón Alburquerque, lo que tiene que ver con su vida y lo que le ocurrió también con el Partido Revolucionario Moderno. A Ramón, que fue hombre entre hombres. Ramón caminó la calle con los zapatos llenos de polvo y de promesas usadas y no pidió permiso al viento para decir su nombre en voz alta. Fue político, sí, pero antes fue hombre. De esos que madrugan con el país a cuestas y se acuestan tarde, cuando la conciencia no deja dormir. La patria lo conoció en mangas de camisa discutiendo con la historia, como se discute con un hermano terco a gritos, pero sin dejar de quererlo. Le dolió la República Dominicana como duele una muela antigua y aún así sonrió, porque sabía que el dolor también gobierna. Cambió de siglas, como se cambia de trinchera cuando la batalla ya no es la misma, pero no cambió nunca de mirada ni de hambre de justicia. Hoy la tierra lo recibe, sin discursos ni banderas, y la muerte que no milita le concede al fin la razón del silencio. Queda a su paso su voz gastada, su terquedad de dominicano decente.
esa rara especie que no se rinde ni siquiera cuando pierde. Descansa, Ramón. La historia te anotará con lápiz duro y el pueblo que es juez lento, pero justo te recordará, como se recuerda a los hombres que no fueron perfectos, pero sí necesarios. A Ramón Alburquerque su propio partido nunca le dio un cargo no por capacidad, sino por exceso de capacidad. Y esa es una verdad incómoda que en la política dominicana se castiga con el silencio administrativo. Ramón era, para su desgracia, un hombre completo en un ecosistema que solo necesita hombres funcionales. Tenía formación técnica, intelectual y científica. Pensaba en términos de estructura, no de consigna. Hablaba de Estado cuando otros hablaban de turno. Y eso en un partido que llega al poder es peligrosísimo. Porque el poder no premia al que sabe, premia al que no estorba. ¿Cuál fue el pecado original de Ramón Alburquerque? Fue pensar antes de obedecer. Cela habría dicho que Ramón tenía la mala costumbre de pensar. Un famoso columnista español llamado Francisco Umbral habría añadido que pensar es un acto antisocial entre los partidos. Ramón no era un operador, era un razonador. No era un soldado del aplauso, sino un hombre del argumento. Y los partidos cuando gobiernan no quieren argumentos, quieren lealtades sin cerebro. El PRM, como antes el PRD, no necesitaba un hombre que hiciera preguntas correctas, sino uno que ejecutara respuestas convenientes. Ramón preguntaba demasiado y peor aún, preguntaba bien. Bienvenida a Colombia Alcántara. Bueno, un aplauso a esta Se lo merece. Muy la bueno. poesía de Nelson. Mándasela Muy lindo. a Buen Caminero y Sí. al equipo de altanto.com.do para que pueda publicarse. Bueno, ustedes saben que me unía a una relación con Ramón Alburquerque de amistad, que nos distinguió en varias ocasiones con algunas entrevistas. En el caso de la entrevista biográfica que mucha gente ha visto, que nosotros la hicimos en febrero del año 2022, bueno, no recuerdo si fue en febrero, pero fue en el 2022. Creo que estuvo en febrero del año 2025, aquí en Una Nueva Mañana. Cookie, de hecho, tiene una foto, ¿verdad?, que subiste con él. Y ahí está ese material que lo vamos también a subir durante el día, de esa entrevista donde Ramón Alburquerque hablaba de sí mismo, de tantas cosas que logró, y yo pienso que ahí sí comparto con Nelson la parte del poco reconocimiento que tuvo, no solamente en su partido, ahora PRM, antes PRD. En el PRD, Ramón Alburquerque fue su presidente por un tiempo, pero fue presidente del Senado. De hecho, quien hace la investidura de Hipólito Mejía y lo juramenta es Ramón Alburquerque. En su tiempo, Ramón Alburquerque fue una figura fundamental del PRD de entonces, ese PRD duro, de ese PRD. Si mal no recuerdo, Colombia, él juramentó a Hipólito y también juramentó a Leonel Fernández. A Leonel no fue Amable que lo juramentó. Yo creo que... Bueno, es que como Leonel se juramentó varias veces, en el 2004 creo que fue él, sí, porque es posible. Hay una foto en la asamblea cuando Leonel están Leonel, Margarita y Alburquerque. Y entonces parece como presidente del Senado. Lo voy a investigar, pero... Bueno, la cosa es que en ese programa que hizo aquí, Una Nueva Mañana, el año pasado, hablaba de todas sus creaciones, hablaba del Parque Jaragua, hablaba de muchísimos logros y de cosas que como país hemos recuperado, que fue por iniciativa de él, de cosas que estaban un poco en el limbo, desdibujadas. Vamos a compartir ese material, pero bueno, en esa entrevista que le hicimos, gente como Listín Diario, de Último Minuto, 7 Segundos, en muchos medios han tomado para hacer como esa nota biográfica, gente que en su momento parece que no vio la entrevista, porque esa entrevista tiene 4 años que se publicó, donde él decía que aprendió a hablar inglés y francés primero que español, porque fue alfabetizado y criado por unas monjas que se lo llevaron de esa montaña de donde su madre lo tuvo, cuando él nació con esa condición de labio paladar hendido, muy fuerte, porque le faltaban la mayor parte de los huesos de su cara del lado derecho, como él decía, sometido a más de una veintena de operaciones en su vida, un gladiador, un luchador,
sabrá Dios también todo lo que luchó en el vientre de su madre para nacer y nacer con esta condición y haber vivido sus primeros 7 años en Canadá, después venir aquí, vivir 2 años más en el hospital en San Pedro con el doctor Carter York, como él decía, donde aprende a hablar alemán, un políglota completo, pero también de las cosas impresionantes que logró hacer Ramón Alburquerque. Hablaba de la ayuda del profesor Juan Bosch en varias de estas becas de estudios, ser uno de los primeros ciudadanos del mundo de graduarse de las ciencias de computación. O sea, cuando empezaba la computación en esos años a descollar en esa universidad, él fue de la primera producción, de la primera promoción. No era ingeniería, no tenía ese título porque los conocimientos eran tan rudimentarios todavía. Decía él que no alcanzaba el grado de ingeniería, pero bueno, sería ahora el equivalente a graduarse del ITLA, por ejemplo, en alguna de esas ramas de tecnología en su tiempo en computación, y también de su paso por la Universidad de Colorado para su preparación en energía y minas, que yo creo que era el cargo, Freddy, Nelson y audiencia, que quizá él quería. Hemos hablado de que no recibió ningún cargo en el gobierno del PRM, pero recibió propuestas de varios nombramientos que él entendió no estaban a su altura, a su nivel o a su compromiso político, porque mantuvo aspiraciones políticas hasta hace poco. Compitió con Luis Abinader y junto con Guido, ustedes recuerdan, o sea, dio batalla, el hombre dio batalla de principio a fin, y entonces, bueno, no se pudo consensuar en ese momento un nombramiento, aunque finalmente y afortunadamente hubo una reconciliación, y yo pienso que una sanidad y un perdón. Ya ustedes veían al final cómo hablaba Ramón Alburquerque del presidente Abinader, con muy buenas ponderaciones, que al principio pues hizo su pataleta. Todos sabemos que el ingeniero tenía un temperamento y un carácter particular, porque era una persona muy particular por su condición, por todo lo que él pasó, por sus condiciones de genio. Los genios son así. Ciertamente en el tema de facilidades de relaciones interpersonales tienen sus desafíos por la misma genialidad, ¿verdad? Y entonces, pues al final, como decía Freddy, estaba colaborando con todo lo que el país está haciendo con Guyana. Era el armador, el asesor, el consejero precisamente de eso. Hay un corte que a mí me gustaría tocar, que es algo que quizás de las cosas que él nunca había dicho, que nos dio en esa entrevista para El Tanto, y le agradecemos su deferencia siempre, y siempre fue una persona que me trató muy bien. Y yo recuerdo que la primera vez que yo entrevisté a Ramón Alburquerque, yo estaba en mis 20, empezando en comunicación, y yo era editora de sociales de Telecentro y RNN, y me tocó ir a la casa de él, que era por ahí, por el Atala, Freddy, por la José Contreras, me parece, el Atala, el Portal, en una de esos sectores ahí cercano a Honduras. Y yo estaba tan nerviosa la primera vez, se me quería salir el corazón por la boca, porque primera vez que estaba con una personalidad de ese rango, y que no era artista, porque yo entrevistaba artistas, pero como editora de sociales me tocaba cubrir eventos sociales, y yo no sé qué cosa él tenía en su casa, y me mandaron a mí, y él lo notó, y notó que yo estaba muy, muy nerviosa, pero me trató muy bien. Y luego, ya en esta última parte, ¿verdad?, de su vida, me tocó pues estar de cerca, tanto en Una Nueva Mañana como en Al Tanto. Y yo quiero compartir este cortecito de lo que él siente cuando él llega a su casa después del famoso Entra en Tocoño, y sus hijos lo devolvieron del colegio porque hubo una situación social en el país, pero a sus hijos le hicieron bullying. Y esta mole, este hombre tan fuerte, tan rudo, verlo echado en el piso llorando. Escuchen este cortecito. De nada vale una gente tener talento si no tiene el mínimo de valentía y de coraje, porque seguir viviendo vale muy poco si no es con dignidad. De manera que cuando yo llego a mi casa, me acuesto y me levanto como a las 9 por el estropeo de todo ese manoteo con tantos generales y coroneles y cosas.
Entonces los niños míos habían ido al colegio y lo habían devuelto, porque yo me levanté como a las 9. Entonces ellos son los que han visto en la televisión y su compañerito le dijeron que su papi había dicho que entre en todo y todo. Entonces, cuando ellos me cuentan eso, que me dice Ramoncito, que tenía como 5 años, y me dice eso con su carita tan angelical, yo lo que me puse fue a llorar. Entonces unos amigos llegan y dicen, del acto más heroico a un llanto tirado en el piso. Pero bueno, levántese de ahí, que ahora es que empieza la lucha, porque el PRD va para el poder. Pero y usted así se fue. puso a llorar, ¿por qué? Por los niños, porque me conmovieron cuando ellos habían ido a la escuela en su ingenuidad. Ellos no sabían lo que estaban diciendo, que eso de entre en todo coño, porque Mónica, que es la mayor, Mónica tenía como 12 años, entonces Patricia tenía como 8, algo así, y Ramoncito tendría tal vez 5. Pero fueron la tontería de... ¿Pero quién lo devolvió? O del colegio. ¿Quién? Yo estaba en el colegio ABC, pero de toda la escuela del país devolvieron los niños. De nada. Bueno, esa parte, y a mí me encanta cuando él dice, de nada sirve vivir si no se vive con dignidad. Con dignidad. Implacable. Qué interesante, emocionante. Se te aguaron los ojos, Freddy. Oye, Freddy, ¿está llorando también? Wow. No, pues yo me imagino cuando uno está con su carajito en situaciones así traumáticas, yo también me rajo a llorar. Está buscando una servilleta. Mira, a mí me conmovió mucho. Yo me reí en el momento. Qué con interesante, él ese es un corte histórico. Sí, un corte histórico. Porque yo creo que es una de las pocas veces que él explicó el entre en todo con ese lujo de detalle. Sí, sí. ¿Con qué periodista fue eso, Freddy? ¿Con qué periodista fue que él dijo eso? Yo debo decir con la que saca la verdad. Yo debo decir que fue una entrevista muy importante para mí. Porque yo estar de frente a este hombre que me puso nerviosa en mis 20 y poder tener la oportunidad de hablar 2 horas y pico, porque esa entrevista duró 2 horas y pico. Esa entrevista hubo que sesionarla en la parte de Punta Catalina, que era una denuncia y una situación, una queja que él llevaba al inicio del gobierno cuando se hablaba del fideicomiso, pero también una entrevista donde yo tuve la oportunidad de saciar todas esas preguntas, Sí. porque la verdad que entre Calderón, explícale de dónde salen esos cuartos, y el entrentó, son frases que uno se formó y creció escuchándola y ver, y yo tuve la oportunidad también de entrevistar a Calderón. Esa entrevista la voy a subir de nuevo un día de estos, que está en mi canal viejo del especial. Y de verdad que, como él dijo... Con Johnny Ventura, que también tuvo episodios bien patrióticos. Sí. Y entonces, él dijo al inicio que era una entrevista que él iba a disfrutar, así dice, y fue una entrevista que yo disfruté mucho, una gran oportunidad, y yo quiero inscribirme en la poesía de Nelson. Es lamentable que vivamos en una sociedad donde los muertos siempre son buenos, dicen por ahí. Pero yo ver tanta gente que no le retribuyó, gente que le deben su carrera, como diría el Pachá, a Ramón Alburquerque, gente que no le tributó la honra. Es verdad que él tenía un carácter muy difícil, pero mira, yo pude 2 horas y media torearlo ahí, porque cada rato se me quería salir del tema, porque él no le quería verse víctima, él no quería hablar de su vulnerabilidad, ni de la condición con la que nació, ni de nacer en la pobreza más extrema, no conocer a sus padres prácticamente hasta después de tener 7 u 8 años, porque entonces él conoció a su madre. Me dio una cosa cuando él dice en la entrevista, y cuando el día que yo conocí a mi madre, o sea, una historia de película. Aquí tenemos 2 armadores de películas y escritores, Freddy e Iván, que a ver si hacemos una película de la vida de Ramón Alburquerque, porque creo que lo tiene todo, tiene drama, todo. tiene connotación internacional. El hombre también fue artista porque él cantaba, él estaba en grupos juveniles de canto, de poesía, era un poeta, como él decía, la cara no me ayuda mucho, pero yo lo que soy es un poeta. O sea, él decía, yo no soy tan duro como me veo. Y entonces ver a su partida tanta gente dándole honra,
y lo digo en sentido general, no políticamente, lo digo en el sentido humano, en el sentido de gente que cuando la persona está en el poder, cuando Ramón Alburquerque era presidente del Senado o era ministro, porque tuvo en los primeros gobiernos del PRD también la facultad de armar esos gobiernos. Sí. Creo que en el de Antonio Guzmán, ¿verdad? Él fue ministro, que en ese momento era secretario técnico de la presidencia. Con 20 y pico de años. Es lo que derivó en el Ministerio de Planificación y Desarrollo del gobierno. Pero él fue jovencito secretario técnico. De las cosas que él decía en ese programa de Al Tanto, es la cantidad de gente que por sugerencia de él fue funcionario en ese gobierno de Antonio Guzmán, incluido Abinader padre, de las cosas que él contaba. Entonces, decir eso, que hay gente que cuando está el otro en el poder, tú ves, por eso yo le digo a los políticos, no se vuelvan locos. Los políticos especialmente, porque mira, los artistas pegados y despegados siguen teniendo su grandeza. Porque tú ves artistas que aunque no estén pegados en su momento, mantienen esa aura de celebridad y tú te quieres hacer una foto con él. Pero los políticos cuando están fuera del poder no valen dos cheles. Si no, pregúntenle a Danilo y a su séquito, que tenían a Dios agarrado por el rabo y ahora tú lo ves por ahí, nadie le hace caso. Entonces, métanse eso en la cabeza. Quizá Alburquerque, con toda su historia, su impronta, sus condiciones, no fue valorado en esta postrimería de su vida porque no manejaba un presupuesto, no manejaba el sobrecito, los chequecitos para citar a Leonel y a Danilo en esa tiradera de saber. ¿Ustedes se acuerdan el artículo que escribió Leonel? Pero en su momento, cuando era el que juramentaba... El maletín lleno de facturas. Exactamente. En su momento, cuando él era el que juramentaba presidentes, fue una persona muy relevante. Me siento agradecida de, con esta historia en Al Tanto, poder contribuir a recordar a un hombre más allá de una frase, como algo que escribí en mis redes sociales, más allá del entrentó coño, Ramón Alburquerque, un científico, un genio, un hombre de mucha valía, un gladiador de la vida, que logró superar los desafíos del mismo destino, los desafíos de la genética, los desafíos del designio de haber nacido inviable, como él dijo, y poder, con la gracia de Dios, yo por eso creo tanto en mi Señor Jesucristo, esos misioneros de la iglesia del Nazareno que se aparecieron en la Loma de los Haitises y fueron a llevarse a ese muchacho para Canadá. Y ahí está, y hay tantas historias que se pueden contar, qué hermosa las obras de las monjitas. Yo creo mucho primero en mi fe cristiana y en el ser humano, en la gente, en gente que salvó la vida de Alburquerque y que pudo contar esa historia y que aportó tanto a este país. Hay cantidad de leyes, hay cantidad de parques nacionales, hay cantidad de logros que deberían tener el nombre de Ramón Alburquerque, que una frase, que un pique justificado del momento no puede definir la vida y la impronta de un hombre. Un pique justificado del momento ante el abuso de la componenda política que hoy se ha visto y se ha confirmado y se ha cosechado. Ese grito de entrentó deberíamos tenerlo todo como consigna. Entrentó, porque el poder y porque las riquezas y la administración de lo público no es para un grupito. Entrentó. Yo quisiera que hoy todos digamos a coro, algunos pueden decir el coñito, algunos no, pero con el entrentó es suficiente. Mira, confirmado que tuvo 3 periodos consecutivos siendo presidente del Senado desde 1998 hasta el 2001. Ahí es que en el que interactuó con Leonel Fernández, porque tanto en el 98 como en el 99 y el 2000, antes de traspasar el mando, él estuvo en la asamblea, que presidió la asamblea en la que Leonel Fernández daba su rendición de cuentas. Freddy, yo quiero resaltar y subrayar algunas razones. Cuando fallece alguien o muere alguien, pasó en los casos de Martin Luther King, pasó en los casos de Gandhi, pasó en el caso de Nelson Mandela. Nosotros tenemos que tomar parte de lo que fue la impronta de esa persona. Y creo que le quiero agradecer en lo individual algo a la vida de Ramón, principalmente la frase que decía en el video. Cuando una persona es inteligente y no es valiente, su vida no tiene ni tendría ningún tipo de sentido. He tratado de analizar por qué el PRM no le dio ningún cargo a Ramón Alburquerque y he tratado de alguna manera se de lo dio y entenderlo. no lo tomó. Sí, pero... Yo no lo tomaría si fuera él. Exacto. Tampoco. Esos cargos que le dieron representaban más que un reconocimiento, una ofensa. Claro, hay una cosa que hay que decirlo. A veces la política es tan sucia que te da asco tomar un cargo.
Porque también en la vida depende de quién te ofrece un vaso de agua, tú lo tomas o no. Algo tan simple como el agua, tú lo tomas o no. Pero quiero desnudar y quiero dedicarse de nuevo a Ramón. Lo siguiente, ¿por qué él no le dieron absolutamente ningún cargo? Ramón no debía favores. Nunca, no le gustaba. No pertenecía a ningún clan interno ni ninguna tribu dentro del PRM. Una cosa que hemos visto todos en estos últimos 5 años es que dentro del PRM el grupito de Carolina, el grupito de Wellington, el grupito de fulano, es que el grupito de Hipólito, Ramón no era de ninguno de esos círculos, de ninguna de esas facciones o sectas al interior del PRM. Eso de alguna manera yo creo que a él lo bloqueó. Y otro tema que yo creo que tenemos que ir copiando de él seguramente, otra cosa por la cual no le dieron un cargo, es que le hubiese dicho, disculpen, eso no es legal, eso no corresponde, eso es insostenible. Entonces iba a ser una voz incómoda al interior de esta mediocridad de gobierno que ha sido este gobierno actual. Y termino con lo siguiente y paso con nuestra querida Yamel Castro, que acaba de llegar. Miren, en República Dominicana, este tipo de situación en la cual fallece alguien de la estatura intelectual de Ramón Alburquerque debe ser aprovechado por nuestra generación. Dominicana es un país grandioso en muchos aspectos, pero da asco también en temas, por ejemplo, como la situación en que se encuentran escuelas, hospitales, calles, avenidas. Hemos sido, y principalmente en los últimos 5 años, mediocres en muchos aspectos. Pero para no ser mezquino ni injusto con el PRM, hemos sido mediocres en los últimos 20 años también en varios aspectos. Hay cosas del PLD que se hicieron mal. Ha habido, y ahí es lo que quiero hacer el pase con Yamel, cuando tú vas a Galería 360 y tú ves tanto universitario, vas al downtown, y en un montón de lugares, vas al patio de Unive, tú dices, ¿y entonces por qué esta masa de gente con voluntad genuina por el país, inteligente, con buenas ideas, por qué no forman parte del aparato estatal? ¿Por qué no forman parte del gabinete? Los mejores dominicanos. ¿Por qué vemos a ñames, tubérculos, gente bruta, obtusa, mediocre, en cargos que tienen que ver con tratar con gente, que tienen que ver con modernización del tema del gobierno digital? No hemos podido avanzar en nada. ¿Saben por qué? Porque es gente bruta que tenemos ahí. Entonces, cuando tú llevas un anteproyecto como el que está ahí de revisión técnica vehicular, que pudo haber salvado vidas en la República Dominicana, pero cuando tú tratas de conversar con un tubérculo, con un ñame, y tú le dices, mira, está este proyecto que ya está listo aquí, ¿tú sabes cómo lo podemos montar? El tema del diseño y del prospecto y del pipeline y de la carta, él te mira y te dice, ¿y de qué es lo que tú me estás hablando a mí? Y ahí todo se muere. Muere el proyecto de revisión técnica vehicular, muere la modernización de puertos, muere, y van muriendo cosas porque lo que tienes al frente es un cavernícola. Y con perdón por nuestro anterior cavernícola, es una persona que no entiende absolutamente nada, con la cual no se puede llegar a un acuerdo. Y ahí es comprensible además por qué Ramón no quiso formar parte. Miren, Guido le dieron hace 3 horas el cargo y renunció al poco tiempo. ¿Por qué le huyen al Guido formar? renunció. Sí, Él no ha renunciado, pero dijo que eso viene pronto. dijo que... O cuidado si está joseando otro cargo, mejor. No, él dijo que se va a dedicar a su campaña. Bueno, Freddy Aguaviva tiene una tesis de casi 4 tomos al respecto, que después ya la compartirá con la gente. Pero él sigue en su cargo, es lo que quiero establecer. Él cobró ahora a fin de mes. Pero déjame terminar, Colombia. Bueno, Yo no sé por qué no me dejan hablar. No, es que en tu conversación quedó. ¿Qué pasa? ¿Qué y hice como yo ahora? acababa de venir de España, yo no sé si Guido está o no en el puesto. Y como ya Guido no le coge el teléfono a los amigos, estoy desinformada. Quería que tú me informes. Hay una versión que no ha sido confirmada que establece Son todos iguales. que Paliza va para Cancillería, porque el canciller está cancelado hace tiempo. ¿Quién va a ser canciller, Paliza? ¿A quién poner? Entonces se ha hablado de que es posible que Paliza vaya a la Cancillería y uno de los mencionados para sustituirlo sería Guido, pero no tiene sentido por las contradicciones que tiene Guido con el presidente permanentemente. Pero se está mencionando que es posible que Paliza vaya a la Cancillería y que Guido sea quien lo sustituya. Para eso habría que ser sobre la base de un gran acuerdo con Abinader. Estaba tan inspirado hasta que tú hablaste. Yamel Castro.
Yamel, buenos días. Quiero mandar un saludo a mi hermano Felicidades Kilvio. a Yamel, felicidades a Yamel. ¿Cumpleaños, Claro. Yamel? No, ¿qué pasa? Ah, Señores, miren, gracias. tu hermano Buenos Kilvio. días. Buenos días para este equipo, para el que esté en sintonía con nosotros. Sigo con mi lucha del tapón que hablamos hace unas semanas. De verdad que me preocupa proyectarme al futuro y pensar cómo cada año, a final de año, tenemos esas ferias vehiculares y cada año tenemos más vehículos y no terminan de sacar los anteriores. Pero ese es otro tema para otro momento. Hoy estamos aquí rendiéndole honor al gran Ramón Alburquerque, quien falleció el pasado viernes. Y mientras Nelson hablaba, recordé que hace ya varios meses, y fue el primer recuerdo que me vino a la mente cuando me enteré, vi la noticia, o sea, desde que salió, segundos desde que salió, creo que fui la primera que vi la noticia de los que estamos aquí. Y recordé ese día que Alburquerque estaba aquí con nosotros cuando teníamos la sala aquí en el canal, que Colombia me dijo, le puedes hacer preguntas, él es una persona, él es un intelectual, pero no te cohibas, pregúntale. Y recuerdo que no por un tema de cohibirme ni de intimidarme, sino que todo lo que Ramón Alburquerque nos contó ese día, todo lo que él dijo, era digno de hacer silencio y solamente escucharlo. O sea, era una persona o sea, era un genio, realmente. Yo recuerdo que esos temas que él trató ese día no eran tal vez particularmente de mis temas favoritos, por decirlo de una manera. Pero la forma en la que él hablaba, la forma en la que él relataba las cosas, esa pasión que él tenía por esos temas, y como él te sabía explicar desde el más mínimo detalle, de verdad que era una manera de tú sentarte a escuchar como que si él te estaba dando una lección de vida, una cátedra. Y yo recuerdo esa entrevista como hoy, que me quedé anonadada solamente escuchándolo y admirando el nivel de inteligencia que tenía ese señor. Me da mucha pena que eso pasa tanto y pasa en tantos momentos de la vida, que el mundo espera a que las personas se vayan de este plano para entonces querer valorarlas. Qué pena que Nelson tiene que hablar hoy del cargo que no le dieron, de que lo que le llegaron a ofrecer era algo que estaba por debajo de sus posibilidades, o sea, por debajo de sus capacidades más bien. Era una persona que tenía la capacidad de asumir cualquier rol, cualquier posición en el Estado y no se le dio. Y precisamente por ahí va mi comentario de que qué mal que luego de que se va entonces quieren venir a decir, que fue una gran persona, que este señor, que este genio, este intelectual, No, pero ¿por qué no lo hiciste en vida? Es lo mismo que pasa con el tema de por ejemplo, los soberanos, que las personas en vida no se les da tal vez el reconocimiento que merecen y luego de que fallecen quieren venir a darle el gran soberano o quieren venir a hacerle un homenaje. No. Señores, la gente hay que darle las cosas que se merecen en vida. No después de que pasan al otro plano, entonces venir a querer resarcir lo que no se hizo. Aprovecho la oportunidad para decir que estamos en la Lincoln número 25, todo el que me tenga lo mío, venga y Tráigalo. Local número 25 de Unicentro Plaza. Miren, quiero mandar un saludo a Kilvio Alcántara para recibir llamadas, que está en sintonía, mi hermano Kilvio. Alburquerque tenía grandes fanáticos en mi familia, Juve, por cierto, mi interés por Alburquerque. Saludos para Aníbal también, Castillo, mi amigo que está en Nueva York, que son de las personas que también me hicieron el camino para valorar gente que siguió a Alburquerque, que lo estudió, como en el caso de Juve. Y dice Kilvio, recordar a Ortega y Gasset, no todo el mundo llega a ser lo que es por el mérito que merece. Hay trayectorias que se quedan en el camino. Muy fuerte. Vamos a recibir llamadas de la gente que ha podido conocer también un poco más al ser humano Ramón Alburquerque a través de esta entrevista que nosotros hicimos en el 2022
en nuestra plataforma Al Tanto TV y que hemos vuelto a compartir por las distintas redes sociales. Más allá de la frase, más allá del pique, más allá de la cara, como él decía, más allá de su carácter, un ser humano extraordinario. Vamos a recibir llamadas. Ramón Alburquerque fue presidente en 3 ocasiones del Senado de la República, presidente del PRD, fue senador por su provincia Monte Plata por varios periodos también, creador de muchas leyes y de muchas cosas que hoy manejamos, porque a veces damos por sentado lo que tenemos en el momento y no recordamos también el esfuerzo de gente que trabajó para conseguirla. Fue funcionario, rango de ministro, con menos de 30 años, a sus 26 años, estaba haciendo el gabinete del primer gobierno del PRD. ¿Con quién hablamos y de dónde? Buenos días, Yaran y José. Apoyando su comentario sobre la reseña de ese gran ingeniero Alburquerque, déjeme decirle que el país no sabe la oportunidad que se perdió. El gobierno nunca le dio la oportunidad y él iba a ser un gran aporte a nuestro país. Que ahora con el fallecimiento de él hubiese quedado esa base para que la pudieran continuar. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Una persona brillante, era una biblioteca andante, no tenía la cabeza bien amueblada. Yo espero que esto les sirva a este gobierno y a todos para que aprendan a valorar las personas honestas, bien preparadas, que pueden aportar a nuestro país, que bastante lo necesita. Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén. Y me encantó la palabra que el joven escribió, hablando sobre Alburquerque. Así es. Muchas gracias por su llamada. Los teléfonos abiertos para recibir opiniones, cualquier palabra que tenga usted para la memoria de Alburquerque, los aportes que hizo y lo que pudo haber hecho, los teléfonos abiertos para sus opiniones. Nelson ha escrito, señores, y Yamel se lo perdió también. Nelson hizo un escrito que lo colocaremos en altanto.com.do para que la gente lo disfrute. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Buenos días. Se cayó. Bueno, de las leyes que yo le decía, Alburquerque es autor de la ley sobre hidrocarburos para establecer una relación justa entre los precios internos y los internacionales, también la ley del sistema de seguridad social para proteger la salud de manera universal, también la ley general de electricidad que reformó la CDE y la ley sobre medio ambiente y recursos naturales. ¿Con quién hablamos y de dónde? Entre otras. Buenos días. Sí, bueno, le habla Alfredo de Tanto. Buen día, ¿dónde está? Adelante, Alfredo. Bueno, triste, rentable. Yo me desperté ahora, puse el programa. Estaba ausente por un tiempo porque estaba fuera de mi entorno. Y me desperté con esta noticia que te están dando del ingeniero Alburquerque. La verdad que, cónchole, qué cosa tiene la vida, ¿eh? Ay, sí. Una persona que realmente merecedora, como poco en el mundo. Tú mira que no soy partidario de ese partido, pero ningún partido le dio la oportunidad. No solamente que era su partido. Ninguno le dio esa mente brillante, ese ilustre. Como dijo el Colombia Alcántara, yo hice entrevista de Colombia, Dios mío, cuánta sapiencia, un sabueso, un hombre digno de merecer, no solamente porque seamos aludones, sino por su capacidad. Dios mío, estoy completamente acongojado. Gracias, buen día, Dios le bendiga. Bueno, hay que recordar que Alburquerque, ¿cuántos años tenía? 76. 76, desde los 26 estaba ocupando años. Cargos. O sea, fue que en este gobierno no se pudieron poner de acuerdo, pero oigan todo lo que Alburquerque fue. Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, presidente de la Refinería de Petróleo, presidente de la Comisión de Energía, presidente de la Comisión Nacional Técnico Forestal, senador de la República, como dijimos, del 90 al 2006, presidente del Partido Revolucionario, ha sido productor de radio y televisión, Los Sabios en la Z, tenía un programa en el Canal 4 también de ciencia. Yo le ofrecí hacerle un programa en esta plataforma a propósito de la historia del dinero. Es un video que está en el canal de YouTube del doctor Julito Jacín. Búsquenla, la forma en que el ingeniero explica la creación del dinero. Pero también fue director del Instituto Indotec, entre otros puestos, y también fue
presidente de la cuestión de oro a nivel mundial. Siendo un muchacho, andaba en un jet privado de esa institución a propósito de su vinculación con el Banco Mundial. Busquen ese dato. Llamadita. La Rosario Exploration. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Ajá, él fue de los ¿Quién nos Muy habla buenos de días, dónde? un saludo para la señorita y los caballeros ahí. Víctor, ¿tú estás alineado ya? Sí, pero hace tiempo. Adelante, Víctor. Tus comentarios. Bueno, yo quería hacer una pregunta al señor Aguaviva. Don, dígame algo. ¿Usted cree ahora, con el respeto se merece el señor Alburquerque, él le dirá desde el cielo a la ley allá terrenal en Dominicana, a ver si hacen justicia de los 500 y pico de millones que él entregó a cada senador? Ya que allá no hay ley, a ver si en el cielo le hacen ley a lo que él le entregó el dinero. Mira, muchas gracias. Qué bueno que Víctor menciona eso, porque volviendo a ver mi entrevista, lo que él dijo no era cada senador, fue el manejo de la campaña completa. Busquen la entrevista en Al Tanto. En el momento del cortecito que le sacaron, parece, y uno a veces comete lapsus, yo misma, todos hablando, imagínate tú, y uno hablando mucho. Pero de ninguna manera tiene coherencia de que una campaña de cada senador costara por senador 500 y pico de millones. Eso es lo que él manejó de toda la campaña, de todos los congresistas. Busquen la entrevista en Al Tanto. ¿Con quién hablamos y de dónde? Le habla Jorge Fernández de Detroit, en el estado de Michigan. Adelante. Mire, está un poco frío por aquí, siempre le escucho. Saludos para todos y bendiciones. Amén. En cuanto a Alburquerque, bueno, mi condolencia para el país entero, para toda la familia. Y hay que entender que todos venimos con nuestro día en el calendario, ¿verdad? Pero un buen ejemplo de vida. He estado escuchando a cada uno de ustedes decir todas las virtudes que Dios le había dado, su inteligencia. Es digno de respetarlo. ¿Por qué? Porque no hay mucha gente que viene de abajo que llegan a tener esa oportunidad, incluso de la educación, de todo lo que él pudo lograr. Es algo bueno para enseñarlo. Todos tenemos nuestros momentos, nadie somos perfectos. El Salmo 90 dice que la edad promedio del hombre son 70 años y que los más robustos van a durar 80. Entonces, es un buen ejemplo a enseñarle a nuestros hijos. También en el ámbito político, quiero resaltar que, miren, no hay mucha gente que desde abajo llegan a ser presidente. Yo creo que Danilo Medina y Lula da Silva son los únicos que desde la base han llegado. Los demás son grupos de poderes que los representan, y si usted no tiene el dinero y el poder del dinero, se le hace muy difícil por la inteligencia. Hay mucho Alburquerque por ahí. Eso es cierto. Así es, importante aporte. Muchas gracias por su llamada. Ciertamente... Pero Leonel vino de abajo. No, Leonel tuvo una condición muy especial. Leonel tuvo una conexión ahí, se le levantó la mano, ¿verdad, Freddy? Sí. No, tuvo a 2 padrinos y un chin más. Y un chin más.